Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Sabemos bien que en la galaxia de Star Wars y particularmente entre los Jedi había todo tipo de poderes en la fuerza que se podrían utilizar, desde un simple sentir de la fuerza para percibir todo lo que rodeaba a una persona o incluso habilidades más complejas como la telequinesis para levantar objetos. De hecho, hay habilidades mucho más raras como la meditación de batalla que usaban varios Jedi como Oppo Rancisis. Esto para motivar a sus fuerzas durante la Guerra de los Clones u otras que rayaban con el lado oscuro como era el Vapad de Mace Windu, que justamente era un estilo de combate que se basaba en utilizar sus propias emociones oscuras para canalizarlas como un poder de luz en el arte de su esgrima, algo sumamente inusual ya que muchos maestros que usaron el Vapad terminarían cayendo al lado oscuro. Por eso solo Mace Windu lo hizo efectivamente. Así que esto nos demuestra que había ciertos poderes que eran considerados prohibidos por ese vínculo que podrían tener con la oscuridad. Pero justo otro de los maestros Jedi contemporáneos a Windu, es decir, el silencioso maestro de la raza Keldor, Plo Koon, sería uno que en un dado momento utilizaría una extraña habilidad prohibida por los Jedi por su mera vinculación con el lado oscuro. Y sabemos bien que el maestro Plo, ya en su madurez, era un individuo sumamente respetado entre los Jedi, con un amplio conocimiento en la fuerza y con un dominio pleno en la quinta forma de combate con su sable de luz, ya que como lo revisamos en un video reciente sobre esos 15 datos poco conocidos en la vida de Plo Koon, por si gustan revisarlo, Masters, este maestro dominaba varios poderes en la fuerza, y entre estos estaban el dominio pleno de la telequinesis, esto sin siquiera ver un objeto, solo con sentirlo, o también la posibilidad de modificar ligeramente el ambiente, creando ligeras ventiscas o nieblas que ayudaban a cubrirse él mismo y a otros usuarios que quería defender en un cierto momento de apuro. Todo esto Plo lo dominaba bastante bien, pero justamente en ese vasto universo de Legends, este maestro dominaba perfectamente bien la técnica del juicio eléctrico, una habilidad que básicamente era un tipo de rayo de la fuerza, que podía emitir según el usuario una poderosa corriente eléctrica amarilla o de color verde. Esto en lugar de la típica luz blanca o azul que emitía ese típico rayo de la fuerza de los Sith. Así que al menos en apariencias esta técnica era bastante parecida a ese rayo de la fuerza que todos conocimos en las películas. Sin embargo, para saber por qué Plo Koon usaba esta técnica, cómo funcionaba y cómo logró dominarla, debemos saber que en su vida Plo no fue el único de su raza ni de su familia Koon en ser un miembro de la Orden Jedi, ya que después de él estuvo una sobrina en la Orden. Pero también antes que él, Plo tuvo un tío de su familia Koon que sirvió a la Orden Jedi por mucho tiempo y que sería una gran influencia en la juventud de Plo. Tanto así que esta técnica del juicio eléctrico vendría de origen justamente de su tío. Y de hecho el libro de Jedi contra Sith, la guía esencial a la fuerza, nos da un panorama claro de por qué los Jedi veían con malos ojos esa técnica. Ya que en un cierto momento cuando Plo Koon la usó, el Consejo Jedi le reclamaría al Jedi de su uso porque había una asociación con ella hacia el lado oscuro y sobre todo le pedirían al maestro Jedi que no siguiera la vieja reputación que tenía su tío con esta técnica, ya que en sus deliberaciones ellos habían reconocido que esta técnica estaba prohibida. Y es curioso que esta técnica ya la hayamos presenciado antes, justamente en el videojuego de Jedi Power Battles, donde al manejar a Plo Koon se podría presenciar que él podía desencadenar ese torrente eléctrico amarillo llamado juicio eléctrico. Así que al menos sabemos que en Plo Koon esta técnica se manifestaba con ese característico color amarillo, aunque como lo mencionamos antes, en otros usuarios en ese universo expandido también se podría manifestar con un rayo verde. Justamente por eso también esta técnica era llamada con otro nombre por otros usuarios, ya que quienes emitían una luz verde con ella la llamaban simplemente como rayo esmeralda. Por lo que con todo lo que nos dice el antiguo universo de Legends, sabemos que esta técnica era muy diferente a los típicos rayos de la fuerza oscuros, porque el juicio eléctrico no mataba, simplemente era un potente torrente eléctrico para incapacitar de gran manera a un oponente. Pero este gran poder era tan poco común que su uso sería algo controversial entre los Jedi y como lo vimos hace unos segundos entre el Consejo Jedi, ya que muchos lo veían como una habilidad derivada de la oscuridad al casi ser como un rayo de la fuerza aunque no era mortal. Pero principalmente la mayoría de los Jedi verían con malos ojos esta técnica, porque creían que verdaderamente tenía una asociación intrínseca con la ira y la agresión, emociones oscuras de donde se derivaba justamente el rayo de la fuerza de los Sith.
Ok, esto nos da perfecto contexto de qué era completamente esta técnica y cómo Plo Koon pudo conocerla, Masters. Pero aquí es donde llega el mejor ejemplo de un momento en la vida de Plo Koon donde este maestro ya en su madurez la usaría y así llegarían esos reclamos del Alto Consejo Jedi. Y esto se daría en el año 44 antes de la batalla de Yavin, aproximadamente 12 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, cuando el maestro Plo Koon sería asignado a una misión para capturar al criminal conocido como Drith Pommel, ya que este enemigo de los Jedi ya había participado antes en la guerra hiperespacial Stark, un evento donde el maestro original de Plo Koon, el Wookiee Taibuka, moriría. Así que el maestro Plo Koon rastrearía a Pommel a través de la galaxia durante 5 días antes de encontrarlo en el planeta Mitilos en el sector central de la galaxia. Ahí el criminal estaba en la ciudad de Ectra en busca de refugio. Aunque Koon intentaría atraparlo mediante el uso de sus habilidades furtivas, pero Pommel fue alertado de su presencia. Así que cuando Koon entró al lugar donde estaba el criminal, Pommel tendría una niña de 5 años llamada Clara Labrils como Ren, y ahí Plo pudo ser testigo que los padres de la niña y sus 2 hermanos yacían muertos. Habían sido asesinados, así que Pommel estaría ahí apuntándole con un blaster a la niña en la cabeza. Originalmente, las intenciones de Pommel eran escapar a través de la amplia puerta detrás de él, donde una pequeña nave estaba estacionada en la pista de aterrizaje de aquel lugar, mientras que frente al Jedi usaba a la niña como una forma de chantaje. Por lo que en ese momento el maestro Jedi Plo Koon sabría que había muchas posibilidades diferentes que podía utilizar para rescatar a la niña y al mismo tiempo detener al criminal. Pero aquí es donde sus impulsos lo dominarían e instantáneamente liberaría un rayo amarillo de su mano derecha directamente hacia Pommel. Así que el criminal sería fuertemente golpeado en la cabeza por el rayo, causando que sus brazos salieran volando y soltando al blaster y a la niña al mismo tiempo. Pero ahí no pararía la cosa, ya que Plo Koon luego lo sorprendería una vez más con un segundo rayo para asegurarse que todavía estaba inconsciente cuando las autoridades locales terminaron llegando, lo cual sería claro que este rayo no sería mortal, sino únicamente para incapacitar de forma violenta. Así que aunque el relámpago de la fuerza era considerado un poder de la fuerza del lado oscuro, Koon lo había utilizado instintivamente sin extraer emociones negativas, por lo que esto más tarde lo llevó a terminar de desarrollar el poder del juicio eléctrico, meditando mucho por medio de la fuerza y explorándose a sí mismo, sabiendo que no había intentado liberar emociones negativas como sí lo hacían los Sith. Pero tras todo lo acontecido ahí no acabaría la cosa, ya que Plo Koon inmediatamente después reportaría este incidente al Consejo Jedi, y al hablar frente a todos los maestros declararía que no había sentido ningún enojo o miedo al dejar escapar aquel rayo de la fuerza, ya que él en todo momento había estado calmado y en absoluto control de sus emociones. Original e instintivamente a su manera de ver las cosas, el maestro Plo no había actuado mal porque no había hecho un daño mortal ni había tenido esa intención. Sin embargo, había acudido al consejo porque estaba atribulado y porque sentía que debía hacerlo, lo cual claro nos muestra que dudaba. Así que aquí el Consejo Jedi entero le pediría de forma sabia y reflexiva que considerara si sentía que él había actuado mal, esto al usar ese raro poder del juicio eléctrico durante la misión, y sobre todo que considerara si lo volvería a usar de nuevo. Eso era lo más importante, ya que como se los dije en un momento, Plo al acudir al consejo estaba dudando. Es aquí donde los Jedi le harían esa referencia sobre esa mala reputación que previamente había tenido su tío respecto al uso de esta técnica, que en sí no era bien vista por la gran mayoría de los Jedi. Así que después de mucha meditación, Plo Koon terminó por concluir que estaría mal de él mismo ignorar su poder y que debería desarrollarlo en una técnica útil. Por lo que efectivamente sí había sido una especie de poder oscuro lo que Plo Koon liberó, algo que estaba prohibido, aunque esta técnica evolucionaría con el tiempo para ser un rayo que no fuera fulminante, siendo este el íntegro juicio eléctrico amarillo o su versión verde, que en sí era diferente al tradicional rayo de la fuerza. Por lo que tras todo esto, el Consejo Jedi le pediría a Plo Koon que registrara todas sus experiencias con esta técnica en un holocrón, por lo que así habría registro de esta variación luminosa del rayo de la fuerza, aunque en sí de cualquier forma muchos verían esta técnica como algo que rayaba con la oscuridad y que estaba en sí prohibido, por eso nadie más la adoptaría como suya, aunque curiosamente en el universo de Legends, muchos años más tarde la línea sucesoria de los Skywalkers llegaría a desarrollar también esta técnica, esto porque se sabe que en un cierto momento el maestro Jedi Luke Skywalker y también su alumno e hijo gemelo de Han y Leia, Jacen Solo, desarrollarían esta técnica, repartiendo
habiendo ahí originalmente rayos que no eran oscuros y que tampoco buscaban dañar mortalmente. Y la prueba final de que este poder sí tenía una cierta connotación con el lado oscuro sería ese empuje que siempre estuvo dentro de Luke Skywalker hacia la oscuridad, siendo en un momento un practicante de la misma. Y claro, no podemos olvidar que Jacen Solo terminaría cayendo al lado oscuro de la fuerza, convirtiéndose en Darth Caedus. Lo cual todo esto nos dice que esa técnica del juicio electro desarrollada y perfeccionada por el maestro Plo Koon en realidad sí tenía su origen en la oscuridad, y por eso era una técnica que era mejor estar prohibida, ya que de una forma u otra siempre podría llevarte por caminos hacia el lado oscuro de la fuerza. Pero si también quieres conocer 15 datos únicos poco conocidos justo en la vida del maestro Plo Koon, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.